iglesia, muy buenos días. Un día de bendición, un día de alabanza, adoración, escudriñar la palabra, un día de devocional, un día donde tú vas a recibir no solamente un mensaje de parte de Dios, sino que te va a animar y te va a motivar. Durante ese tiempo vamos a estar orando y clamando a Dios para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Así que los animo, bienvenidos a este tiempo de bendición. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que estamos viviendo. Tiempos difíciles, Señor, tiempos de angustia, tiempos de momentos complicados, complejos, Señor. O sea, hay muchas cosas por las que estamos pasando y estamos viviendo que a veces perdemos, Señor, esa fe y esa confianza que debemos tener en ti, de creer que tú eres quien guardas, de que tú eres el que provees, de que tú eres el que bendice, Señor. A veces nos vemos enfrentados a situaciones complejas, Señor, donde no entendemos por qué estamos pasando por la situación que estamos pasando, por qué estamos pasando esos momentos tan difíciles, Señor. Pero recuerdo tu palabra donde tú dices que todas las cosas ayudan a bien para los que te aman, Señor. Recuerdo esas palabras donde tú dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Recuerdo esas palabras, Señor, donde tú dices, Señor, que no nos afanemos ni nos angustiemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Que miremos las aves de los cielos, como ellas no hilan, no trabajan, no hacen lo que hacemos nosotros. Y Dios las bendice y Dios les provee su alimento. Y llega al borde de decirnos que somos hombres de poca fe. Y de verdad a veces, Señor, decaemos, Señor. Y tal vez hay muchos que están allí, que han decaído, que están en angustia, que están en problema, que han puesto sus ojos más en el problema que en la solución. Y a veces nos pasa, Dios mío, y necesitamos hoy que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, que esa palabra que mora en nuestros corazones sea viva, Señor. Que creamos que nos vamos a levantar como guerreros, que nos vamos a levantar confiados y seguros de que tú estás con nosotros, de que tú eres el que nos levanta, de que tú eres el que nos provee, Señor. Que pueden haber rumores de guerra, que pueden haber momentos difíciles, Señor, que puede venir la enfermedad, puede venir la angustia, aún la muerte, Dios, pero tú nos sostendrás con tu mano poderosa, tú nos levantarás, Señor. Hemos venido de 2 años difíciles donde hemos visto tu mano, Señor, donde no nos ha faltado el alimento, donde tú nos has dado salud, donde aquellos que han caído enfermos tú los has levantado, Señor, donde aquellos que han tenido crisis en sus familias tú los has restaurado, Dios. Vemos una iglesia viva, edificándote, Señor, edificándose en ti cada día. Vemos una iglesia, Señor, que ama el buscar tu presencia, Dios mío. Y esa es la iglesia, Señor, a la que hoy nos vamos dirigiendo, Señor. Esa es la iglesia a la que está orando en este momento, clamando a ti y diciendo, Señor, haz tú algo, Señor, en este mundo tan contaminado por el pecado, Señor. Un mundo que cada día es peor. Estamos peor que los días de Noé, dice la palabra, como en los días de Noé, Señor. Y hoy clamamos a ti, Señor, para que nos dé la fuerza, Dios, para poder vivir, para ser ejemplo y para llevar a otros al conocimiento de tu palabra. Padre, gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Nos vamos a levantar de este lugar hoy creyendo y confiando de que tú estás con nosotros, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Que se nos pueden cerrar las puertas de adelante, de atrás y de los lados, pero que las puertas de los cielos nunca se nos cerrarán. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer que tienen el tiempo de ver esta enseñanza, de ver este tiempo de devocional y de compartir con nosotros esta oración. Bendigo a Tierra Deseable, a sus pastores, a los líderes y a cada miembro de la iglesia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Todo lo que hemos orado lo hemos hecho en el nombre de tu amado y adorado Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bendición. Buen tiempo, buen día, Dios les bendiga. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza y diré, grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones.
Familia Tierra Estable, qué bendición tener este tiempo devocional, un tiempo donde el Señor nos ayuda, donde el Señor nos habla, donde nos animamos unos a otros, donde oramos unos por otros. Realmente ese es un tiempo diario que tenemos de poder alimentarnos de la palabra, de lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso que está en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1 al 3, y el título de la enseñanza es Jesús el siervo. Entonces quiero que leamos los versículos, capítulo 42, verso 1 al 3, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Esa es una palabra, eso resume 3 cánticos adicionales, este es el cuarto, acerca del siervo. El siervo en el Antiguo Testamento hablaba de el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el siervo es Jesucristo. Y vamos a desglosar un poquito esos versículos para hacer un pequeño estudio de lo que podemos sacar y aprender de aquí. Entonces lo primero que dice el versículo es: he aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Dios revelará 3 características del siervo, pero el versículo dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Es la primera parte del versículo que leímos, ¿no? Entonces, ahí Dios va a revelar las 3 características de un siervo. Lo primero, Dios es quien sostiene al siervo. Bueno, acá hablamos de siervos del Señor, de aquel que le sirve a Dios, y decimos que somos siervos de Él. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios es quien sostiene al siervo. En esta palabra profética que habla de Jesús, pues Dios es el que sostenía a Jesús. Ahí hay una palabra hermosa hebrea que es tamá, que quiere decir sujetar, asir o apoyar. Si tú eres un siervo de Dios, Dios te sujeta, Dios te apoya, Dios te sostiene. Dios siempre sostiene a su siervo en un brazo cariñoso. Le apoya, le da lo que necesita para poder cumplir la misión con éxito que Él le envió a hacer. Así pasó con Jesús, el Señor siempre lo sostuvo. Lo segundo es que Dios ha escogido al siervo. Dios es el que escoge al siervo. Dios es el que escoge la persona que ha de servirle al Señor. Es Dios el que escoge. Estamos mirando las 3 características del siervo. Dios escoge al siervo. Entonces el siervo responde según el llamado de Dios, no según su iniciativa. Y lo tercero es que Dios se alegra en su siervo. O sea, Dios tiene contentamiento con el siervo. Ese siervo no es una mera herramienta en las manos de Dios, sino alguien que alegra el alma y el corazón de Dios. Es alguien que es obediente. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el primer punto, que aquí mi siervo yo lo sostendré. El siervo tiene 3 características que las acabamos de ver. El segundo punto es: he puesto sobre él mi espíritu. O sea, ese no es un trabajo que yo haga solo. Entonces, es algo que Dios hace, pero que no lo hago yo en mis fuerzas, sino que Él pone Él pone su espíritu. Y el segundo punto que aparece ahí: he puesto sobre él mi espíritu. La palabra es ruah, allí, espíritu, ¿no? El siervo no está limitado por medios humanos y puede cumplir la misión que Dios le ha dado, pero no a través de sus propios medios, sino que Dios lo ha investido con el Espíritu de Dios, su espíritu creador y vigoroso. Entonces Dios inspira, dirige y fortalece al siervo. Dios, como siervos, Él nos sostiene. Vimos la primera parte: Él nos sostiene, Él nos apoya, ¿cierto? Él es el que nos escoge, y Dios fue el que escogió a Jesús. Y aquí está hablando, de una palabra profética acerca de Jesús, que iba a venir, pero que iba a venir a hacer la obra que Dios le manda a hacer con el apoyo de Dios. Y de hecho esta palabra se cumple en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice que Él está aquí para llevar las buenas nuevas de salvación, que el Espíritu de Dios está sobre Él y que Él va a dar las buenas nuevas, a ayudar a los quebrantados. Ahí se cumple esa palabra, en Cristo.
Entonces, el Espíritu está en nosotros, en aquellos que hemos decidido servirle. Estoy haciendo aquí como un paralelo entre Jesús y aquellos que hemos decidido servirle al Señor. No estamos solos, es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, que está en nuestras vidas, que está dentro del creyente, con el que va a poder hacer la obra y el trabajo que Dios le mandó. Si Dios te ha llamado, o sea, acuérdate que el llamado no tiene que ver con que sea uno de los 5 ministerios, el llamado es a llevar a otros al conocimiento de Dios. Así que Dios te ha investido de todo esto, de poder, te ha dado el espíritu de Él para que tú puedas hacer la obra, porque ese espíritu es un espíritu creador, vigoroso, en donde Dios nos inspira, nos dirige y nos fortalece. El tercer punto es, Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Justicia y rectitud están ligadas. Entonces, dar juicio significa acercar a la gente a una relación recta, tanto con Dios como con los mismos hombres o entre ellos mismos. Relaciones rectas producen vidas rectas. Si Dios es un Dios justo, si Dios trae justicia, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, ser justos. La responsabilidad del siervo, en este caso, es dar juicio a las naciones, a los gentiles. Israel se llenaba de orgullo, ¿no? De su estatus, ¿no? Es que nosotros somos de la descendencia de Abraham, es que nosotros tenemos la ley, ¿no? Y se gozaban, y bueno, y gracias al pacto, ¿no? Pero Dios dejó claro algo desde el principio, que el pacto incluía a todas las familias de la tierra. Eso está allá en Génesis 12:3. Y luego dice en Génesis 18:18, y todas las gentes de la tierra. Entonces no tenía que ver solamente con Israel, sino con toda la humanidad. Está claro ahí. Entonces, servir a los gentiles no es nada nuevo. Es más, tiene raíces en el pacto entre Dios y Abraham. Un pacto que marca el comienzo de la nación de Israel. Qué interesante estudiar y escudriñar la palabra, ¿verdad? Y estamos solamente en estos 2 versículos, estamos haciendo una exégesis de los 3 versículos. El versículo 2 para el cuarto punto dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, contrasta el comportamiento y el propósito del siervo con el comportamiento y los propósitos de los regidores, digámoslo así, de los que gobiernan las naciones, ¿no? Más tradicionales. Entonces, el primer contraste es que el siervo no hará ninguna exhibición ostentosa para ganarse el público. No es que salga a mostrarse y que él es capaz y con su capacidad de poder influenciar a otros, ¿no? No habrá trompeta que anuncie su llegada. Y su obra no será grandilocuente ni cursi. Hará su trabajo allí en silencio, sabiendo que su obra viene de Dios. No necesitamos los medios de comunicación, no. Necesitamos hacer un trabajo conforme a lo que Él nos guía, conforme a lo que Él nos lleva. Y no necesitamos llenarnos de likes y que nos conozcan y hacer TikToks y todo esto, que finalmente eso no tiene el propósito claro. Tenemos que creer y confiar en Dios que Él traerá los resultados. La iglesia en Tierra Deseable, siempre lo he dicho, me gusta porque no tenemos ningún marketing, no tenemos ningún programa para atraer a la gente y que la gente se quede y que ven. No, ¿sabes? Dios añade los que han de ser salvos. Eso es lo que dice la palabra. Aquí Isaías está hablando acerca de quién iba a ser Jesús, no tuvo que ir y llenarse allí, llenar las plazas, ¿no? La gente lo seguía porque reconocían quién era Jesús, era el siervo del que hablaba Isaías. No era el pueblo de Israel, era Jesús. Bueno, y aquellos que hemos decidido ser siervos tenemos que tener la misma actitud. No necesitamos llenarnos de orgullo y de mostrar que, no, pues que tanto conocimiento que tenemos, ¿no? El quinto punto está en el versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Bueno, ese es otro contraste entre el siervo y los líderes tradicionales que gozan de poder. Generalmente los que rigen este mundo codician el poder y lo usan para mantenerlo, ¿no? Para estar ahí por mucho tiempo. Muchas veces
a costa de la gente, de los vulnerables, de los pobres, de los débiles, de aquellos que no tienen ningún tipo de derecho. El versículo, la caña cascada y el pábilo que humea, son metáforas que hace Isaías para los vulnerables, para los humildes, para aquellos que no, pobres y débiles. Y cuando hablo de pobre y débil, no hago el pobre que no tiene que comer, no hablo del pobre en espíritu, el que tiene necesidad de Dios. Estas metáforas fuertes están guiadas para aquellos que están acostumbrados a vivir con cañas rotas y pábilos que no encendían por falta de aire. Aunque nosotros no sabemos tanto del tema de cañas rotas y pábilos flojos, podemos entender la realidad que describe. Los vulnerables, los hambrientos, los que no tienen hogar, las víctimas de persecución o de limpieza étnica y los que permanecen impotentes ante individuos poderosos, corporaciones o entidades políticas. Al contrario de los líderes tradicionales, el siervo no tocará la caña rota para romperla ni el pábilo para apagarlo. No, mostrará una gran sensibilidad hacia los menos afortunados de la sociedad. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús mostraba esa sensibilidad cuando iba y tocaba a aquellos que ningún líder estaba dispuesto a ir a tocar. Sanaba a los enfermos y traía esperanza a los que no la tenían. La iglesia hoy en día está llamada a hacer la misma labor que hizo el Señor en sus mejores momentos. Debemos tratar de copiar ese ejemplo. Iglesia que no hace una labor por aquellos necesitados, que no lleva el evangelio, que no lleva la palabra, bueno, quiebra la caña y apaga el pábilo. Y nosotros hemos sido llamados a encenderlo, a mantenerlo. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que Isaías está diciendo, y es lo que Jesús vino a hacer. El sexto punto habla de sacará el juicio por medio de la verdad, traerá justicia. Sacará el juicio por la verdad. Dios repite una y otra vez para que no olvidemos la importancia de la justicia. La misión de la iglesia, la misión de todos aquellos que decimos ser siervos del Señor, o que participamos, o que hacemos un trabajo o una labor para la iglesia, la misión es ser siervos, de servir, de ayudar y de impartir justicia. Esa es la misión de todo hombre y mujer que desea servirle al Señor. De todo aquel que dice ser discípulo de Jesús. Así que la relación recta nos lleva a obedecer la voluntad de Dios. La relación recta viene de esforzarnos por obtener justicia para aquellos que necesitan, para los pobres, los débiles y los vulnerables. Qué interesante lo que nos enseña hoy la palabra. 6 punticos así muy rápidos de lo que es Isaías 42, 1, 3, no sacando de contexto, entendiendo que Isaías habla acerca de la venida del Señor. Isaías es el libro que más habla de Jesús. Entonces, tenemos 6 puntos para reflexionar, para pensarlos y para mirarlos. ¿Sabes? Si estás desanimado, si estás desmotivado, quiero decirte, el Señor no ha apagado el pábilo, ni ha quebrado la caña. El Señor está ahí para ayudarte, para apoyarte, aunque tienes luchas, aunque tienes dificultades, aunque estás pasando momentos difíciles, tal vez crisis económicas, crisis en el hogar, crisis en la familia, no sé, pero Dios está ahí para apoyarte porque Dios te llamó, fue Él el que te escogió. Dios escogió a un pueblo, se llama Israel, y Dios escogió a Jesús, y Jesús hizo su obra y tuvo que pasar por un proceso de quebrantamiento, y así es con nosotros. Así que los animo en esta mañana a que sigan escudriñando, a que sigan estudiando y que encuentren esas cosas maravillosas que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Iglesia, es una bendición poder compartir con ustedes esta mañana ese mensaje hermoso. En 3 versículos hemos sacado una gran enseñanza. No se lo olvide, siga escudriñando la palabra y vas a recoger muchos tesoros. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. También queremos darte las gracias por tus aportes, ofrendas y donaciones, ya que con estas nos ayudas a seguir llevando el Evangelio de Cristo a más personas y familias. Si tú deseas seguir apoyando con la visión de Tierra Deseable, podrás hacerlo de las siguientes formas. Recuerda que subimos nuestros devocionales de lunes a viernes, así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. Ahora te invitamos a que veas la siguiente información. Dios te bendiga. Porque como dice tu palabra, Dios, el que es generoso, prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Si deseas ayudar a una familia y quieres contribuir con algún alimento, deposítalo en nuestra canasta. Haz feliz a alguien que lo necesite. Siembra con gozo, siembra amor. Tierra Deseable Church, good morning. Remember that our English service takes place at 8:30 a.m. every Sunday. We hope to see you there in person or through our YouTube channel. We hope to see you soon. La oración. Una acción que puede lograr cambios en nuestra vida. Cuando atravesamos por una prueba. Cuando necesitamos una respuesta. La oración lo puede todo. A aquellos que necesitan ayuda, apóyalos en oración. O si eres tú el que necesita ayuda, busca a alguien que te apoye. Recuerda quién te apoya y a quién apoyas.